Bienvenidos al podcast de la Gente Sombra, parte del canal de Monitor. En este episodio hablaremos de la Fundación SCP o SCP Foundation. La Fundación SCP es una organización ficticia dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. Sus siglas significan asegurar, contener y proteger. Y bueno, es una especie de colectivo libre, porque cualquiera, incluso la persona escuchando esto puede colaborar. Se dedica a contribuir a la misma con historias o criaturas o situaciones que pueden entrar dentro de la misma organización. Se le conoce como ficción colaborativa y bueno, podría ser una versión moderna de los mitos de Cthulhu, ¿no crees? Pues yo el primer antecedente que tuve de la SCP, de SCP Foundation, fue browseando YouTube. Estaba así como buscando videos de temas sobrenaturales, ¿no? De cosas por el estilo. Recuerdo que en ese momento estaba muy clavado todavía con el caso de Lisa Lam, que antes de que saliera el documental de Netflix, y di con una historia que también me pareció interesante la forma en la que la encontré en YouTube, porque no aclaraban si era una ficción o si era como un caso real o de qué demonios iba, ¿no? Que era Perdidos en el IKEA. Entonces era la historia de varias personas que habían entrado en una tienda de IKEA. No decían realmente la localización de la tienda, el país, ni mucho menos, ni la ciudad. Y hablaban de pues gente que creo que empezaba todo con una persona que habían encontrado afuera de la tienda de IKEA y que estaba como en estado de indigencia, ¿no? Prácticamente, que tenía la barba muy larga, que había pasado mucho tiempo como si fuera un náufrago, ¿no? Y entonces cuando lo encontraban estas personas de la fundación SCP, lo interrogaban para ver qué era lo que había sucedido, y resultaba que esta persona llevaba creo que 10 años, ¿no? Dentro de la tienda de IKEA, que había entrado un día como cualquier otra persona a comprar muebles y se había perdido, había como entrado en una especie de dimensión paralela. Y ya la historia se ponía más interesante porque resultaba que adentro de esta dimensión paralela o de esta tienda de IKEA, que era un portal dimensional, había una comunidad de gente que estaba igual perdida, ¿no? O varada dentro de la tienda, que ya incluso tenían así como sus usos y costumbres, y que estaban todos organizados para defenderse de una especie de zombies que estaban vestidos con el traje de los empleados de IKEA y que por las noches deambulaban por la tienda. Entonces estas personas habían hecho incluso barricadas con los muebles, ¿no? Y así vivían. Creo que por las noches era cuando les aparecían estos seres extraños, ¿no? A mí la historia me pareció alucinante, o sea, se me hizo súper interesante, y yo estaba muy clavado porque quería saber de qué estaban hablando, si era una ficción. O sea, sonaba demasiado volado para hacer algo con algún trazo de realidad, ¿no? Pero de todos modos, pues también estamos acostumbrados a escuchar un montón de historias que suelen ser dadas como historias reales, y que, o sea, cuando se habla de toda esta cosa como sobrenatural o de sucesos paranormales, pues son el tipo de cosas que te suelen contar como verdaderas, ¿no? Pues sí, la forma en la que la mayoría de estas historias son redactadas son en la forma como de expedientes de laboratorio o científico, ¿no? Como para dar este sentido de realidad, que es algo que precisamente hacía Lovecraft con algunos de sus relatos que eran como bitácoras científicas de descubrimientos por parte de expediciones. Estoy leyendo que hasta ahora se tienen nada más registrados 4,200 historias por parte de la Fundación SCP, que pues cualquiera puede agregar. La historia que dice Ricardo, de hecho fue también la introducción con la que yo llegué a este tema. Y fue por parte de un video animado que está bastante bien hecho y creo que
creo que le añade bastante a la historia, no nada más por los recursos visuales, sino por la forma en la que lo narran y toda está como una sensación de infografía que parece más bien una introducción a una empresa que a una historia de terror. Entre los SCPs hay distintos tipos que están, como por grado del daño que pueden causar. Hay desde una máscara que le puede transferir su conciencia a la víctima que la posea, hasta por ejemplo unas lámparas que se encargan de proyectar una sombra hasta 2 lámparas que se encargan de proyectar una sombra que se encargan de proyectar sombras que son básicamente manifestaciones visuales de una mujer muriendo. Ahora, lo curioso también, como es una narrativa o es un ejercicio narrativo colectivo, es que hay una gran diversidad también de fenómenos paranormales que se describen en todos estos relatos. Entonces, así como hay unos que son muy anodinos, que realmente son inofensivos, hay otros que podrían acabar con el universo, ¿no? Bueno, a mí el terror que más miedo me da es como, pues sí, el cósmico, como una escala tan grande que es imposible que te pueda salvar de algún modo, ¿no? Ni con la fuerza del amor. Pero más allá de eso, para mí el terror cósmico es como el terror que no alcanzas a dilucidar, el terror que tu mente no es capaz como de dimensionar, ¿no? Hasta dónde llega la fuerza de estas entidades o de estos o de estas pues si valga la redundancia, la fuerza de estas fuerzas, ¿no? De la naturaleza o cósmicas, ¿no? Yo creo que también otra cosa es que también, pues, te hace que tú cuestiones o que tengas que borrar todo lo que concebías como un ser humano, ¿no? O sea, toda la historia que te habían enseñado y toda la experiencia humana, pues queda como cuestionada a partir de la existencia de cosas como las de la Fundación SCP, sean tan benignas como puedan ser. La verdad es que hay gente como que no le echó muchas ganitas, ¿no? Sí, hay de todo, ¿no? Sí, que es así como de un monstruo que te devoras y lo ves a la cara. Pues eso es como... Hay un chingo de yokais o de leyendas que hacen eso. Pero sí, de repente, por ejemplo, la historia de la IKEA es bastante original. Pueden encontrarlos en YouTube, los videos infográficos animados, nada más escribiendo SCP Foundation. Además, lo interesante es que efectivamente están escritos o están almacenados en la red con número de expediente, ¿no? Como si fueran expedientes reales. Y otra cosa que a mí también me gustó de este ejercicio de ficción o de narrativa colectiva es que se fue inscribiendo todo en un universo. Es como lo que debe haber sido la franquicia de cinematográfica de los Hombres de Negro, ¿no? O sea, porque finalmente acaba siendo como una fundación que se dedica a la investigación y a la contención de entidades o fenómenos paranormales, pero el hecho de que estén estos relatos ahí en la red, la forma en la que uno los puede leer o en la que uno los puede consumir, le dan, creo que una pátina un poquito más como de seriedad y la hace también un poco más interesante, porque también se presta a que se borren estas líneas que hay entre lo que es las leyendas urbanas o las leyendas de internet y las narrativas de internet, ¿no? Bueno, yo olvidé mencionar que entre los SCPs puede haber también distintos tipos. Puede haber criaturas, puede haber materiales, puede haber como entidades, puede haber objetos, puede haber lugares incluso. Por ejemplo, hay esta es una historia un poco más trillada del pasillo que es infinito, que es como un loop. También es uno de los SCPs. Yo creo que sí se han visto, como regresando al tema de los Hombres de Negro, que de hecho sí, ahorita que lo pienso, hubiera sido una buena oportunidad ahí. Yo creo que la idea o la película que más se ha acercado a este tema ha sido la de Cabin in the Woods, porque igual es una organización que como que conserva o preserva a distintas criaturas o entidades y bueno, tiene como con el fin de preservar a unas todavía más pues más cabronas, ¿no? Me gusta porque bueno, este tipo de terror me parece algo como más
más primitivo como más primitivo y más evocativo por muchas cosas que deja afuera, porque o sea, no te centras en personajes que descubren al objeto, al SCP que es dañino, ni sabes la historia de cómo lo contuvieron y como del desmadre que es tenerlo ahí y de qué ha provocado o qué puede provocar, sino que más bien pues estás como a la espera, está ahí guardado, pero qué puede pasar, ¿no? Si deja de estar ahí. ¿Qué puede pasar si la SCP Foundation fallara? Si fuera real y fallara, a mí eso es lo que de hecho creo yo que me da más miedo de todo. Pues no sé, este tipo de ejercicios como de cadáver exquisito creo que son muy divertidos, aparte de que se prestan para poder generar un montón de contenidos que pues eso, que tienen que tienen una continuidad, que van como desarrollándose en el tiempo. Y yo quisiera saber quién fue el que empezó con todo con toda esta idea de crear estos textos ahí subidos en internet. Bueno, seguro no debe de ser imposible conocer al creador, pero yo creo que, bueno, una viene de la tradición, te digo, como de los mitos de Cthulhu, que yo creo que es una gran influencia, al menos indirecta, pero también, pues, yo creo que viene con el auge con el origen del internet y como la forma en la que la leyenda urbana se fue esparciendo por ahí, y luego, por ejemplo, como la forma en la que la utilizó la bruja de Blair en su promoción. Y luego que salen las creepypastas como Slenderman. Las creepypastas, claro. Que también sería un buen tema para otro capítulo, las creepypastas. Y sí, bueno, yo creo que viene más bien de una forma de hacerlo organizado y como con una dirección o un nombre, ¿no? Que bueno, o sea, podemos decir que a lo mejor es Slenderman y otro que es Jack the Killer y todas estas podrían ser SCPs, pero no lo fueron. Pero yo creo que el SCP es un intento de direccionarlo y de organizarlo, de archivarlo. Y además creo que lo hace más fácil para las personas, porque creo que hace que sea más fácil que se sientan atraídos o con ganas de participar cuando hay muchos antecedentes y hay como una especie de plantilla. Ahora también esta aproximación que yo tuve, yo creo que en mi caso lo volvió también una experiencia muy muy interesante, porque yo llegué al video de este relato del IKEA, te repito, sin saber si estaban hablando de algo real o algo ficticio, y eso, soltarlo de esa manera, bien decías, ¿no? Como por ejemplo La Bruja de Blair o todas estas películas que son de found footage, que cuando se borran estos límites entre la realidad y la fantasía, yo creo que la imaginación se echa a volar, ¿no? Empiezas a darte cuenta también como de que hay un espectro muy amplio del mundo o del universo que uno desconoce, ¿no? Y entonces toparte con historias que bien podrían ser ciertas o falsas, te hace como ubicarte en el universo, decir así como de qué pequeño soy, ¿no? Y qué tantas cosas hay que desconozco, que no sé cómo funcionan. Creo que fue un acierto, o sea, que de repente ese tipo de contenidos te los avienten así como sin darte mayores preámbulos. Y me pareció también un ejercicio interesante que lo hicieran de esa manera en internet, porque yo ya, por ejemplo, las películas de found footage, pues ya se me hacen así como de... Es un recurso ya muy desgastado para mí. O sea, ya pocas son las películas de repente que me llegan a interesar de ese subgénero, ¿no? Porque es como de, güey, pues ya sé que es falso, ya sé que a final de cuentas todo está más producido y más inventado que la chingada, ¿no? Pero eso, como toparte con historias que bien podrían ser ciertas o falsas, también, y conecta también un poco como con los relatos o con la literatura fantástica que se hacía siglo XIX o en el siglo XX, cuando todavía no estaba este boom de los medios de comunicación, ¿no? Como los Penny Dreadfuls, ¿dices? Ajá. Creo que algo que hace como... No nada más que es muy padre que cualquier persona pueda participar y que sea como
pues bastante, puede ser de alguna manera muy sencillo para una persona que no tiene experiencia, a lo mejor y escribiendo o a lo mejor y siendo de alguna forma creativa. Creo que lo que más añade de todo es que pues obviamente las personas de distintas regiones, de distintas edades, pues van a tener diferentes miedos, diferentes ideas, diferentes pues configuraciones de lo que han consumido y de las personas que son. Entonces pues sus productos van a ser diferentes. Entonces pues, siempre va a haber como algo nuevo, ¿no? Algo que aporte. O sea, sí, como decía hace rato, hay unas cosas bien chafas que se ve que no le echaron ni 10 minutos para pensarla. Pero de repente sí hay cosas como que fácilmente podrías mandar a un directivo de Hollywood y decirle, mira, chécate esta lista de todos los SCPs, ahí tienes como para muchas películas, ¿no? Ese es un buen tema, fíjate. O sea, cómo de repente la industria cinematográfica, la hollywoodense, sigue haciendo refritos de películas que ya se hicieron hace 20 años o más. O sea, hay pocas franquicias novedosas o nuevas. Y siguen haciendo remakes de películas que ya hicieron 20 o 30 veces. Yo me acuerdo que antes yo pensaba que la industria de las telenovelas en México era patética porque hacían una misma telenovela 50 veces, ¿no? O sea, y ni siquiera es tanto el tiempo que pasa entre una versión y otra. La pobre que se enamora el rico que se enamora de la pobre o viceversa. Y la saca de su miseria y postración. Pero, o sea, aquí siguen haciendo películas de Terminator, güey. Es como de, ¿para qué necesitamos otra película de Terminator? Ya no saben ni siquiera como por dónde entrarle, ¿no? Es como... Es hacer la historia o la premisa que originalmente era interesante o buena, hacerla cada vez más estúpida, ¿no? Y volvértela... Es como si te volvieran a freír tu vómito para que te lo comas. Entonces ya llega un momento en el que dices, ¿por qué no ponen la mirada en otros lados? O sea, ¿por qué no voltean a ver otras partes, los estudios cinematográficos o los directores o incluso los escritores, o sea, de los screenwriters, ¿no? O sea, ¿por qué no se ponen a ver qué hay ahí en internet? Hay un montón de cosas, ¿no? O sea, si ya no... Si digamos que la última gran beta que se encontraron fue esta cosa de los superhéroes, o sea, como la literatura de cómic, y también la van a agotar, la van a desgastar hasta que ya no quede nada, o sea, la van a hacer mierda. Pues hay un montón de cosas que todavía podrían, o sea, un montón de material que podrían ellos desarrollar a partir de este tipo de relatos, pues hay un montón de literatura fantástica en internet y estos microrelatos y estas formas de construir historias, yo creo que son muy interesantes. Ahorita me acordé de un canal de Facebook, me parece que se llama Crypt TV, que es de puros cortitos de terror, y no solo hay cortitos de terror, sino que también hay de repente uno que otro material como videos de 360 grados de una casa embrujada, cosas por el estilo. Sí, es como una experiencia inmersiva. Qué bueno que mencionas Crypt TV, porque también va a ser un tema para otro episodio. Pero sí, o sea, sí, Crypt TV hace un muy buen trabajo haciendo que su mundo se vuelva, pues, sí, más que contenido que para consumir pasivamente, se vuelve como que te integra, sí, te integra a ti como el espectador y tiene ya como establecidos a sus personajes, bueno, sus criaturas, sus villanos y las reglas que ejercen pues el mundo que ellos crearon, y además están pues muy bien producidas, muy bien diseñadas. Los diseños de los monstruos son muy muy buenos. Me gustó mucho la fundación SCP porque es un gran ejercicio que invita a cualquier persona a participar y que pues se haga más, se materialice esta como red neuronal que somos todos, las cabecitas, como un gran cerebrote, y pues tiene ideas muy muy buenas, tiene cosas muy muy padres que les recomiendo. Y pues bueno, eso fue todo en el episodio. Los invito a checar el resto del contenido que hay en el canal, a seguir en las redes a Álgebra Cobra y escucharnos en Spotify, a seguir a
a seguir al Instagram de Ricardo, de su trabajo de ilustración, que es @pel377 en Instagram. Y también que busquen la versión digital del libro escrito por Obed, que se llama Pesadillas por cenar pesado. ¿De qué quieres hablar? Ok, en el siguiente episodio vamos a platicar un poco del cine expresionista alemán. Vamos a hablar del gabinete del Dr. Caligari y también de la película de Fausto que hizo Murnau. Hasta la próxima.